La conocían pocos, de verdad, y por eso casi nadie sabía que Aldara Lamas medía la humedad del papel acercándolo a la mejilla, como quien escucha un secreto antiguo, que, si el adhesivo olía a vinagre o a salmuera, cerraba los ojos para buscar en la memoria alguna cocina de su infancia en A Coruña, que en el bolsillo izquierdo de la chaqueta guardaba 3 monedas de 2 euros separadas de las otras, porque eran las del medicamento de la abuela, y no se tocaban nunca, que del lado derecho llevaba un lápiz corto, gastado, para urgencias cartográficas e ideas repentinas sobre Mar del Liño, el taller de conservación que soñaba abrir cuando la vida aflojara la cuerda. Había vendido el violonchelo, y sin embargo seguía apoyando el hombro contra el aire, a veces como si el instrumento aún pesara. De día era asistente ejecutiva por necesidad. De noche restauraba mapas para sentirse en casa en algún lugar. Miraba el Atlántico como quien repasa un contrato con la vida. Si devolvía algo al mar, el mar quizá le devolvería tiempo. El día que se negó a presentar el plan del resort Ecolujo en La Ría, lo hizo sin espectáculo, con esa calma que a algunos ejecutivos les parece insolencia. En la sala de cristal del grupo Aspiros, Aldara dijo que la cartografía social también cuenta. Casetas, barcas, turnos de marisqueo, nombres de mujeres que no cabían en las celdas del Excel. Nadie le gritó. Le agradecieron la franqueza y la condujeron a la puerta mediante un protocolo que olía a metal, pulido y seguro de responsabilidad. Severiano Aspiros, madrileño exacto y alérgico a los atrasos emocionales, no la miró 2 veces. Ella salió con la conciencia intacta y un contrato roto en el bolso. Esa noche, a la luz amarilla de una lámpara barata, encoló el lomo de un atlas escolar de 1968 y pensó que una jaula puede ser un ascensor que te deja en la calle con un recibo en la mano. Tomó nota. Mar del Liño, cuando zafe. Meses después. Y aquí conviene detenerse en un fin de semana preciso, no en los meses. Aldara reapareció en el Museo Reina Sofía en una gala donde las palabras sostenibilidad y legado circulaban como canapés. Estaba al lado de Quirze Montoliu, joven magnate catalán con sonrisa de promesa europea, contratado recientemente para impulsar un proyecto de transición verde junto a Aspiros. Severiano la vio desde lejos y sintió primero el fastidio del recuerdo y luego un pinchazo que tardó en nombrar. Pero el centro de gravedad del salón no era él ni el catalán. Era Pedro Ruán, español riquísimo y discreto, el hombre al que los otros olían antes de verlo, porque la sala cambiaba de postura cuando él entraba. No figuraba en la tarima, no lo necesitaba. Dicen que cuando los números se asustan, corren hacia Ruán. Observó a Aldara con curiosidad práctica, como si calculara una distancia sin regla, y supo, porque a los poderosos se les pegó ese instinto, que esa mujer guardaba una llave. La llave apareció cuando Aldara tocó, por trabajo, un documento de la fusión verde entre Montoliu y Aspiros. Era un dossier pulcro, con sellos y promesas, pero al pasar los dedos por la textura del papel notó repeticiones inútiles, firmas digitalizadas con sombras incongruentes y rutas de correo que no cuadraban con las horas de envío. Nada épico, pequeñas torceduras, como cuando un mapa antiguo fue lavado con demasiada prisa. Siguió los indicios y halló empresas interpuestas, facturas espejo y una red de sociedades fantasma listas para absorber subvenciones europeas y blanquear responsabilidades. No era un truco nuevo, pero sí uno caro. Entendió que el escándalo, de destaparse, arrastraría a Aspiros y a quien pusiera su sello. Guardó pruebas con método de restauradora, sin contaminar, y supo que su propia estabilidad pendía de un hilo, porque el sistema premia las manos limpias solo en los discursos. Pedro Ruán la abordó sin ceremonia, no con la condescendencia del dueño, sino con la tensión de quien sabe que se le abre un boquete en el casco. Le propuso un acuerdo concreto y áspero: 72 horas de auditoría forense, acceso total a servidores y papeles, independencia técnica garantizada por un contrato blindado y, a cambio, silencio durante el proceso para evitar una estampida bursátil. Había condiciones que olían a jaula: trabajar en su sede privada, un piso sobrio y silencioso en el viso, equipos custodiados por su gente, traslados sin margen para desvíos,
Forzada proximidad, sí, pero con ventanas. Aldara aceptó, por razones que no eran heroicas, las familias en la ría, su abuela, la posibilidad de torcer el destino sin convertirse en mártir. Anotó mentalmente que no todas las jaulas están hechas de hierro. Algunas son contratos de urgencia con plazos imposibles. Él firmó con pulso firme y guardó la pluma como quien encierra un arma. La noche, entonces, se puso a trabajar. Antes de continuar, una pausa breve. Si esta historia ya te movió algo por dentro, cuéntame en los comentarios qué te impactó más. Hasta ahora, la negativa de Aldara o la tensión silenciosa del poder. Tu experiencia y tus opiniones ayudan a que esta comunidad crezca y se vuelva más profunda. Aprovecha y suscríbete al canal y activa las notificaciones. Es clave para no perder los próximos episodios y nuevos contenidos intensos que publicamos. Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta trama no es obvio. Te va a sorprender y te dejará pensando durante días. Llegó al piso de Elviso con un bolso austero y la sensación precisa de entrar en una zona presurizada donde se respira el aire de otros, filtrado y sin olor, como en los archivos que preservan cartas del siglo XIX. En recepción la esperaban 2 personas que no sonreían y una lista de objetos que debía dejar sellados. Teléfono, pendrives, una libreta con el lomo reparado por ella misma. A cambio, un cuaderno nuevo, numerado, un acceso de invitada con trazabilidad y un compromiso de trabajar allí mismo, sin traslados innecesarios. Pedro Ruán apareció sin teatralidad, impecable y sin joyas, y habló lo justo para fijar el perímetro. Tiempo, independencia, resultados, discreción. No hubo promesas, solo estructura. El despacho tenía madera encerada, una mesa amplia, un servidor ruidoso al fondo y una ventana discreta sobre un patio interior. La disposición de las sillas sugería negociación, pero la luz, fría y constante, imponía otro régimen, el de la tarea que no pide permiso. Aldara dejó sobre la mesa una foto de la ría que usaba como separador, no por sentimentalismo, sino para recordar de qué lado debía caer su atención cuando el cansancio quisiera confundirla. Pensó que esa proximidad obligada era una jaula con llaves a la vista, y aún así, jaula. Comenzaron de noche, porque los procesos más delicados, ella lo sabía, soportan mejor el silencio externo. Eran las 22:10, cuando abrió el primer paquete de correos espolvoreados de metadatos, y la respiración se le ordenó como cuando alineaba fibras de un lomo desprendido. Ruán no se sentó detrás de ella ni por encima, se colocó a un lado, a distancia calculada, y su presencia fue más un peso en el ambiente que una sombra sobre sus manos. Observaba, comparaba y anotaba poco. Llevaba un reloj con microarañazos que delataban uso real y no vitrina, y un olor leve a vetiver que aparecía solo cuando él se acercaba a mirar un log. No daba consejos, pedía precisión. En el mundo exterior, Severiano Aspiros seguía siendo la figura que marcaba la pauta, y Kirse Montoliu, el joven, apóstol de la transición limpia, pero en esa sala el pulso lo tenía Aldara con su método de restauradora aplicado a lo digital: comprobar rutas, cotejar horas, verificar huellas de impresión, buscar repeticiones grotescas allí donde alguien creyó que nadie miraría. La noche se volvió estrecha y útil. A las 3 de la madrugada encontró una coincidencia que no debía existir: facturas espejo con sellos distintos y el mismo desliz en la tipografía, contratos cuya firma tenía sombra de otra, pantalla, un itinerario de emails que cruzaba servidores con minutos imposibles. Como en los mapas lavados sin paciencia, la tinta de la mentira se había corrido 1 milímetro. Siguió el hilo hasta una constelación de sociedades interpuestas y descubrió que el cauce de dinero terminaba en un aliviadero cómodo para quien necesitara limpiar responsabilidades con bandera europea. Tragó saliva. El cuerpo respondió con un nudo en el estómago que no se resolvía con agua. Ruán, sin comentario, subió una grado la calefacción y dejó a su alcance una taza de caldo claro que alguien preparó sin ruido. No era cuidado íntimo, era administración del entorno para que la tarea no se rompa. El contraste social estaba en cada objeto: la porcelana fina, la silla que no crujía,
la pantalla que no parpadeaba y el recuerdo de su abuela doblando recetas de farmacia con manos de sal. Aún así, la precisión la sostuvo. El escollo mayor fue una carpeta cifrada con nombre anodino, Peregrino, bajo custodia de una cuenta que no debía existir en ese árbol de permisos. Para abrirla sin contaminar pruebas necesitaba autorización formal y trazable. Aldara lo dijo y esperó. Ruan hizo 2 llamadas breves. Consiguió el marco legal con una velocidad que revelaba décadas de relaciones bien aceitados, y quedó claro que su poder no era volumen, sino calibración. Ella sintió una mezcla incómoda de gratitud y recelo. Era útil que la puerta se abriera, pero el precio de esa llave siempre se cobra en otra moneda. Dentro, de Peregrino, apareció el mecanismo de absorción final. Empresas fantasma listadas como cooperantes ambientales, que llegado el desembolso, se evaporarían dejando a Aspiros como pantalla y a Montoliu con las manos oficialmente limpias. El silencio entre ellos habló más que 1000 promesas. Él entendía que sin la rigurosidad de esa mujer, todo volaría por los aires. Ella entendía que no quería convertirse en instrumento de un dueño nuevo. La carpeta, finalmente, cedió. Al amanecer, con Madrid todavía apagada detrás de las persianas, Aldara cerró el informe preliminar con cadena de custodia, cronología y un mapa sencillo de responsabilidades. Ruan lo leyó de pie, con el abrigo puesto, como si el cuerpo ya estuviera saliendo a un incendio. Las conclusiones eran duras. La fusión verde era un cerco elegante diseñado para que el prestigio de Severiano amortiguara el golpe y la red de Montoliu recogiera los beneficios invisibles. Si el plan prosperaba, la ría sería un escaparate, no una comunidad viva. Ella puso condiciones para su entrega total: protección a las familias, revisión del proyecto hacia una estructura cooperativa real, transparencia pública y reparación a quienes iban a perderlo todo. No pidió un puesto ni dinero extra, pidió un rumbo. Él no prometió sentimentalismos. Aceptó medirlo en actos y en plazos. Fue la primera grieta en la armadura de ambos. Él bajó la guardia 1 centímetro. Ella sostuvo la propia sin fingir dureza. Con los papeles listos, salieron a pleno asiento. Enfrentar la coreografía de los poderosos, donde cada gesto cuesta y cada silencio factura. La mañana siguiente, el coche de Ruan la llevó a la sede de Aspiros con el silencio acolchado de los interiores caros, y Aldara repasó mentalmente el orden de las evidencias como quien toca en la mesa una partitura que no tiene instrumento. La carpeta con cadena de custodia, los respaldos encriptados, el mapa de responsabilidades impreso en papel común para que el contenido pesara más que el soporte. En 1900, el vestíbulo de mármol, el aire olía a desinfectante y a estrategia, y la gente vestida de gris se movía con esa prisa contenida que se aprende mirando a los jefes. Ella notó el contraste sin resentimiento, como se anota una latitud. Allí todo era liso, pero su estómago estaba tenso como la cuerda que faltaba a su violonchelo perdido. Ruan caminaba medio paso detrás, no como escolta, sino como quien marca el compás sin invadir el timbre de la solista. Subieron por un ascensor que hablaba poco y, antes de que se abriera la puerta, él le pasó un sobre pequeño. Asesoría legal independiente ya contratada para ella, sin obligación futura. Era protección, pero también una línea de confianza dibujada con regla. Los recibió Severiano en una sala sin adornos, apenas una mesa larga, un cristal profundo y una pantalla muda al fondo, la austeridad de quien siempre puede comprar lo que sea, y por eso no necesita exhibirlo. Miró a Aldara con una atención nueva, calculando no su docilidad, sino su resistencia, como quien toma medidas para un traje que no permitirá holguras. El informe se colocó en el centro, y fue el papel, no las personas, lo que tomó la palabra. Fechas que se golpeaban entre sí, facturas espejo, sociedades que respiraban solo en los papeles, la sombra impresa de un sello mal alineado. Nadie subió la voz. La violencia era la evidencia. Severiano apretó la mandíbula ante la posibilidad de haber sido usado como paraguas respetable, y en ese gesto se mezclaron el orgullo y el miedo a la caída pública.
Ruan no lo salvó ni lo hundió. Sostuvo el marco y la urgencia. Aldara, con los dedos quietos, explicó el origen de cada hallazgo sin adjetivos, como una restauradora que nombra los daños sin insultar al tiempo que los causó. La entrada de Kirse Montoliu rompió la presión como una puerta que no debía abrirse. Traía el entusiasmo bien peinado y la seguridad de quien cree que las palabras verde y Europa blindan cualquier cosa. Intentó desacreditar la trazabilidad. Habló de errores administrativos y de la mala costumbre de confundir innovación con fraude. Pero su discurso chocó contra la secuencia precisa de correos y permisos. Un abogado del grupo sugirió un acuerdo de silencio preventivo, y ese gesto fue el primer signo de peligro real. Si el instinto de tapar aparecía tan pronto, la marea venía sucia. Ruan detuvo el movimiento con una frase seca sobre custodia y responsabilidad penal, y ordenó trasladar la reunión a una sala con terminales, desconectados. Alguien en ese intervalo había intentado borrar Peregrino. No lo lograron. Las copias vivían fuera, y las firmas digitales eran testarudas. Aldara sintió el sudor frío en la nuca y recordó a su abuela diciendo que la verdad, cuando duele, siempre intenta escapar por la primera rendija. No escapó. La conversación viró del ¿qué pasó? Al ¿qué hacemos? Con una rapidez que solo se ve cuando la continuidad del poder peligra. Severiano entendió que su nombre no podía quedar peón en un tablero ajeno y que la única salida honrosa exigía admitir la grieta y repararla de frente. Allí se filtró algo que no se compra. Un cambio de eje. Aldara planteó condiciones claras. Detener el proyecto tal como estaba. Convocar a las mariscadoras y a los vecinos en una mesa abierta. Transformar la estructura en cooperativa costeira real, con acceso a crédito y formación. Auditar públicamente la ruta del dinero y restituir a las familias afectadas antes de cualquier nueva licitación. No pidió su vuelta ni un cargo. Pidió medidas, fechas y nombres. Ruan apoyó con una logística inmediata. Equipos, peritos, calendario. Montoliu, pálido, midió las pérdidas de reputación como si calculara el clima para un despegue que no ocurrirá. Severiano, esta vez, no dejó para más tarde. Ordenó pararlo todo, por escrito, firmando con una mano que tembló 1 milímetro. El mediodía cayó sobre ellos con un cansancio de obra negra. Comieron en una sala pequeña donde el catering parecía de hospital elegante y el agua sabía a metal nuevo, y Aldara sintió que el cuerpo pedía una silla de cocina y un trozo de pan de ayer, no esas porciones mudas que asienten sin conversación. No habló mucho. La adrenalina baja cobra su peaje en silencio, en esa vibración tenue detrás de las costillas. Ruan, que no llenaba los huecos con cortesías, organizó en 2 llamadas un encuentro con representantes de la RIA y una rueda de prensa técnica para el día siguiente. No había épica, había cronograma. Antes de volver a la mesa grande, le dejó a Aldara un espacio para llamar a su hermana desde un teléfono seguro. La oyó decir pocas palabras, suficientes para comunicar que algo pesado se movía y que la abuela estaría cubierta. Cuando colgó, la vio más pequeña y más firme a la vez. La desigualdad seguía allí, en cada objeto, en cada prioridad, pero la orientación había cambiado 1 grado, y a veces 1 grado basta, para no encallar donde encallaron otros. La reunión con las mariscadoras se hizo en un local municipal de 1.200 toneladas, paredes desconchadas y sillas de plástico que se pegaban a la piel. Un espacio donde el olor a sal y lejía se mezclaba con café recalentado. Allí la palabra proyecto tenía otra densidad, porque hablaba de turnos de marea, de permisos que se heredan y de fangos que se aprenden con el cuerpo. Aldara llegó con carpetas sencillas y un cuaderno ya manchado en las esquinas. Severiano se sentó sin corbata, rígido como quien no sabe dónde poner las manos cuando no hay protocolo, y Pedro Ruan, puntual, eligió un sitio lateral desde el que podía escuchar sin convertirse en centro. Hubo recelo, hubo bronca, y también un silencio que pesó cuando nombraron casas que iban a caer. Aldara explicó el hallazgo, la suspensión del proyecto y la propuesta de cooperativa costeira con crédito y formación. Detalló plazos, quién pagaría las evaluaciones, cómo se calcularía la renta de transición.
Una mujer de manos abiertas preguntó qué pasaba si los papeles tardaban más que el hambre. Otra dijo que no creía en señores que vienen y prometen. Ruan tomó nota sin levantar la vista y pidió, con voz baja, un calendario verificable. 3, 6, 12 meses, hitos claros y ventanillas con nombres. El aire, de a poco, se aflojó 1 milímetro, no por confianza ciega, sino por método. La rueda de prensa técnica al día siguiente olía a cable caliente y a nervios en conserva, cámaras en trípodes, vasos de agua que nadie tocaba, periodistas con el ceño en modo pregunta. Severiano abrió con una frase sinépica: suspensión inmediata, auditoría independiente, cooperación con autoridades y rediseño en clave comunitaria. No dijo error, dijo responsabilidad. Preguntaron por Peregrino y por las subvenciones europeas. Preguntaron si todo era una maniobra para mejorar imagen. Aldara, convocada como perito, expuso la cadena de custodia y la lógica de las facturas espejo con un lenguaje limpio que desarmó la coartada de malentendidos administrativos. Pedro Ruan sostuvo la estructura, plazos, equipos, peritos externos de trayectoria comprobable, informes públicos. En las pantallas de los móviles la cotización osciló, y con la oscilación llegaron los mensajes anónimos. Estás destruyendo empleo. ¿Te crees mejor? Cuidado con tu familia. Ella guardó el teléfono en el bolso como quien guarda un vidrio roto, y Ruan, sin teatralidad, ajustó el esquema de seguridad. Chofer rotativo, rutas alternas, comunicación por canales cerrados. No era un espectáculo, era un incendio administrado para que no cambiara de viento. Esa noche, de vuelta en el piso de El Viso, la fatiga tenía textura de tela áspera. Aldara dejó el abrigo en el respaldo como si pesara más que ella, y se quedó un momento mirando la ventana oscura que daba a un patio donde solo se escuchaban extractores. Pedro trabajaba a 2 mesas, revisando notificaciones legales con paciencia de relojero, y el silencio entre ambos no era hostil, era la tregua necesaria para que cada uno sostuviera su parte sin invadir la del otro. Él preguntó, casi en voz neutra, ¿por qué había vendido el violonchelo? Ella respondió con lo suficiente: deudas, la abuela, el taller que aún no existe. Él dijo que podía conseguir un instrumento prestado para que no se le oxidaran las manos. Ella no prometió nada, sonrió poco y volvió al informe que debía traducir al lenguaje público. El ofrecimiento quedó flotando como un objeto colocado en una mesa para usarlo cuando toque. No hubo confidencias largas ni escenas de película. Había cansancio, café, tibio y una distancia que, por ahora, protegía. La proximidad forzada seguía haciéndolo, pero con fronteras claras y respeto tácito. El contraataque llegó rápido. Un portal económico publicó filtraciones sesgadas que retrataban a Aldara como extrabajadora resentida y a Severiano como conservador oportunista que frenaba el progreso. A Montoliu lo presentaban como la víctima moderna de un sistema viejo. Alguien difundió capturas de pantalla apócrifas y en la noche, el portero avisó de 2 hombres que preguntaron por ella sin dejar nombre. Ruan activó a su equipo jurídico y a un perito de reputación digital que empezó a trazar las fuentes de la basura. No prometieron borrarlo todo, prometieron contexto y pruebas. Severiano, por primera vez, llamó a Aldara sin intermediarios, no para agradecer, sino para sostener la decisión en caliente y dejar claro que la estrategia oficial no sería la alfombra. Ella sintió la punzada del miedo en la boca del estómago y, sin embargo, decidió no esconderse. Visitó a su abuela temprano, dejó instrucciones a su hermana y volvió al trabajo con una serenidad incómoda. Si iban a usar su nombre como piedra, prefería estar de pie cuando lanzaran la primera. A los 3 días volaron a Galicia en un aparato discreto que tembló apenas sobre la costa. De allí, coche modesto hasta la ría, botas prestadas para caminar donde el barro pide permiso. El aire cortaba la cara con una sal que no perdona, y las casas bajas miraban el agua como se mira a un pariente que a veces da y a veces quita. Severiano caminó con torpeza de hombre acostumbrado a suelos lisos. Habló poco y oyó más, que era lo que tocaba. Firmó la restitución de varias licencias.
Abrió un fondo de transición para ingresos mínimos durante el rediseño y puso fecha a la primera asamblea de la cooperativa con técnicos de crédito y formación. Hubo quien no le creyó y quien lloró sin decidir si de alivio o de cansancio. Aldara no buscó aplausos. Acompañó, tradujo jergas, sostuvo papeles. Explicó cómo una comunidad se blinda mejor cuando aprende a medir su propio tiempo. Ruan, a distancia, gestionó llamadas, cerró flecos, y de vez en cuando la miró como quien confirma que una brújula sigue alineada. No era perdón, era un comienzo medible. Esa tarde, después de las firmas y las botas llenas de barro, se quedaron en una pensión sencilla donde el mar se oía como un animal grande al otro lado de la pared. Aldara dejó la carpeta en un cajón y se sentó a repasar el calendario de acciones con un bolígrafo prestado que fallaba en las curvas, y aún así esa precariedad le resultó misteriosamente tranquilizadora, como si el cuerpo necesitara, después de tanto cristal, una mesa que cojea. Pedro Ruan no ocupó la mesa contigua, eligió la de la esquina, desde la que se veía la puerta y las sombras del pasillo, y revisó una lista de garantías con esa precisión suya sin adornos, más cerca de un mecánico que de un magnate. Cuando ella salió a caminar un tramo corto junto al muelle, él la acompañó un rato en silencio respetuoso, casi táctico, y solo habló para señalar que al día siguiente habría inspecciones sorpresa en 2 oficinas de Montoliu, en Barcelona. A Aldara le molestó, un segundo, la palabra sorpresa, porque en su oficio todo debía ser anunciable y trazable, pero entendió que impedir el borrado requería a veces llegar sin timbre. Respiró hondo. El salitre raspó por dentro y la dejó curiosamente lista para la siguiente pelea. Al volver a Madrid, la coordinación con la Fiscalía y con la Oficina de Subvenciones Europeas se convirtió en una coreografía apretada de sellos, actas y copias espejo. No había glamour, solo sillas incómodas y café que sabía a papel. Montoliu, reaccionando rápido, lanzó una ofensiva de relaciones públicas con seminarios sobre innovación climática y entrevistas donde se declaraba víctima de una conjura de intereses retrógrados. Usó el lenguaje como barniz brillante y por unas horas logró distraer a parte del público. Pero las auditorías empezaron a arrojar lo que Aldara ya había olido en el papel: fechas imposibles, proveedores fantasma, informes de impacto ambiental escritos con plantillas repetidas como sellos de goma. Una tarde, saliendo del metro, notó que la seguían a distancia 2 veces, y la segunda vez cruzó de andén con un gesto seco, como quien muda de página sin perder el hilo. A los minutos, apareció el chofer de Ruan, sin preguntas, y la puerta del coche actuó como un paréntesis seguro. Ella no quiso dramatizarlo. Anotó el incidente en su cuaderno, con hora y lugar, como se registra una grieta que no conviene olvidar. El giro más inesperado ocurrió cuando Severiano pidió, sin cámaras, una reunión pequeña en la Casa de Cultura del pueblo para escuchar a 4 mujeres que conocían la ría como se conoce a un hijo, por cicatrices. Aldara observó el esfuerzo torpe de ese hombre por no organizar la conversación como un consejo de administración. Se dejó corregir en el vocabulario, preguntó por los tiempos de marea antes que por los plazos de obra, y al final, con un cansancio distinto en los hombros, dijo que renunciaría al consejo por un periodo y que dedicaría su nombre y su dinero a empujar la cooperativa costeira hasta que pudiera caminar sola. Nadie aplaudió. No era un teatro, fue más bien un asentimiento áspero, el reconocimiento de que a veces el que falla puede empujar el carro si acepta ir detrás. Aldara, que había sostenido durante días una tensión hecha de hilos finos, sintió que ese anuncio le quitaba un peso y le sumaba otro. Ahora debía ayudar a diseñar reglas claras que sobrevivieran a cualquier humor de los ricos. Acordaron un borrador con mecanismos de supervisión ciudadana y un acceso a crédito con condiciones humanas. En la sede de Madrid, la resistencia del viejo aparato se manifestó con dentelladas menores y una grande. En una reunión tensa, un consejero la llamó la asistente sentimental, que confunde barro con balance, y lo dijo con esa sonrisa cortés que algunos usan para humillar sin ensuciarse.
El golpe llegó limpio y calculado, y raspó donde duele. Aldara no respondió con brillo. Respiró, sostuvo la mirada, y pidió que constara en acta su intervención técnica y el insulto, con hora exacta. Pedro Ruán, que había escuchado sin parpadear, no teatralizó defensa alguna. Hizo 2 llamadas y, antes de que el agua del vaso dejara de vibrar, ese consejero tenía suspendidas temporalmente sus autorizaciones sobre contratos en curso, hasta que entregara un reporte de riesgos individual. No fue caballerosidad, fue estructura. Severiano, rígido y serio, pidió disculpas públicas dentro de la sala y aceptó incorporar un código de conducta con sanciones progresivas. Aldara salió después a un pasillo frío, apoyó la espalda en la pared y dejó que el temblor mínimo que había postergado le subiera por los brazos. Solo entonces volvió al trabajo. Aquella noche, en el piso del viso, encontró apoyado junto a la pared un estuche oscuro, con una nota parca: préstamo por 6 meses, sin compromiso. Dentro, un violonchelo de taller serio, sin lujos, con el barniz discretamente gastado por la vida de otros. Lo tocó con dedos que habían pasado demasiadas horas sobre teclas y papeles, y al principio sonaron torpes esas cuerdas que exigen paciencia y espalda, pero tras unos minutos, el arco encontró un borde limpio, y la sala se llenó de una vibración baja que ordenó el ruido del día. Pedro no entró, se quedó en el pasillo, escuchando, a distancia, como quien comprueba que una máquina vital recupera el pulso. No hubo conversación después, apenas un intercambio de mirada corta que decía cosas que no convenía nombrar. Gracias, límites, continuidad. Para Aldara, ese sonido fue un recordatorio de que su vida no debía quedar atrapada en el lado administrativo de la lucha. Para él, quizá, fue la confirmación de que algunas reparaciones requieren música además de dinero. Cerró el estuche, apagó la lámpara y por primera vez en 1960 semanas durmió sin soñar con sellos y sombras. La puesta en marcha de la cooperativa empezó por lo menos vistoso. Papeles con letra pequeña, formularios de alta fiscal, un curso improvisado de contabilidad básica en el salón de actos del ayuntamiento, mesas plegables donde se hablaba de costes, turnos y márgenes con la misma seriedad con que se mira el cielo antes de salir a faenar. Aldara coordinó a una técnica de calidad, a un abogado joven que sabía explicar sin humillar y a una gestora de 1900 microcréditos de la caja local, mientras Pedro Ruán movía, sin ruido, la palanca grande que abría la línea de financiación con garantías cruzadas para que nadie hipotecara su casa por un error de temporada. Entre idas y venidas, la salud de la abuela se torció con una neumonía leve. La seguridad de Ruán quiso imponer itinerarios y ella se plantó en seco. En el hospital manda la familia. Él rectificó sin discutir, ajustó el dispositivo para que la escolta desapareciera a 2 manzanas y, al salir del pasillo olor a cloro, le alcanzó un café sin azúcar, caliente y real. No hubo discurso. Apenas un gesto que decía que el poder útil es el que se quita de en medio cuando estorba. El mapa de prioridades, por una vez, coincidía. Montoliu respondió con papeles agresivos y cámaras amigas. Denunció espionaje industrial, pidió medidas cautelares y filtró un relato donde él era el innovador asediado por fundamentalistas del barro. Una tarde, a la salida de una reunión, un mensajero quiso entregarle a Aldara un sobre con pruebas que, de aceptarlas, la manchaban para siempre. Ella recordó su propio protocolo de restauradora: no tocar sin guantes, no mover sin registrar, y rechazó el paquete frente a 2 testigos. Al minuto, el equipo jurídico de Ruán solicitó una diligencia para documentar la maniobra, y el sobre acabó en manos de un perito que certificó lo obvio: archivos fabricados con metadatos toscos, fechas imposibles, firmas como sombras mal pegadas. La cadena de custodia salvó su nombre de una trampa barata. Severiano, por su lado, entregó a la Fiscalía Interna y a la Oficina Europea competente todos los accesos que le pidieron, consciente de que, por primera vez en muchos años, no había salvación en el atajo. Esa noche, Aldara escribió en su cuaderno: resistir es método. El siguiente choque fue dentro de la propia comunidad. En la asamblea grande,
2 generaciones discutieron a gritos por los cupos y por la idea de compartir herramientas. Un hombre curtido por el sal y la pérdida llamó cuento de ciudad a la cooperativa, y una mariscadora joven le respondió con un listado de recibos y guardias de madrugada que los viejos no habían tenido que pagar. La sala, un polideportivo con eco, parecía una caja de resonancia. Aldara no buscó calmar con frases huecas. Sacó mapas impresos en papel común, superpuso zonas de descanso biológico y rutas de recolección, mostró que la productividad subía cuando se respetaba la cadencia del mar y propuso un sistema de puntos transparente para la asignación de turnos. Ruan, discreto, garantizó que los primeros meses habría un colchón para quienes quedaran en negativo si el calendario les era adverso. Severiano, con voz escasa, admitió errores y ofreció su nombre para abrir mercados donde la cooperativa no llegaría sola. No hubo abrazo final. Hubo un murmullo que parecía, probemos. A veces, el comienzo es apenas una rebaja en el ruido. La noche trajo otra clase de presión. Un aviso anónimo sobre un posible seguimiento cercano obligó a trasladarlos a una vivienda segura durante 48 horas. Un piso alto con muebles sin historia y vista a una avenida desierta. La proximidad, ahora sí, se hizo evidente como una piedra en el zapato. Aldara trabajó en el comedor, afinó el borrador de estatutos, corrigió comas como quien alinea costillas y cada tanto se detenía a escuchar si el edificio respiraba distinto. Pedro, en la habitación contigua, procesó informes con la constancia de un nadador de invierno. A medianoche, cruzaron el pasillo por agua y se quedaron un minuto de pie, espalda a la pared, compartiendo un cansancio que no necesitaba lenguaje. Él habló poco de sí, infancia en Salamanca, un padre que cerraba la ferretería para llevarlo al río los jueves, una lección vieja sobre arreglar antes que reemplazar, miedo a perder el margen de maniobra cuando los números se convierten en excusas. Ella dijo que su temor era traicionarse a sí misma, olvidar por qué empezó. No hubo confidencias largas. Hubo la honestidad exacta de 2 personas que no quieren deberse nada que no puedan nombrar. Con la mañana, y aún el eco del pasillo seguro en la cabeza, viajaron a Barcelona para la apertura judicial de 2 servidores, técnicos con manos frías, un juez que preguntaba sin afecto, un administrador de sistemas que evitaba mirarlos a los ojos. Las copias espejo confirmaron la sospecha de Aldara, plantillas repetidas para informes de impacto, macros que rellenaban casillas con variaciones mínimas, una coreografía digital diseñada para parecer compleja y ser en verdad un circuito de extracción. Montolio apareció con su traje más claro y un discurso preparado para las cámaras en la calle. Intentó acusar de sabotaje patriótico a quienes frenaban la modernización. Nadie lo sacó esposado. No era una película, pero se dictaron medidas de bloqueo sobre varias cuentas y se notificaron imputaciones a 3 interpuestos clave. La ciudad siguió su ruido, indiferente. En el coche de regreso, Aldara cerró los ojos y contó respiraciones hasta que el cuerpo dejó de temblar. Pedro, al volante por capricho de control, no dijo nada. Afuera, el cielo se apagaba y adentro quedaba una certeza. Ahora el daño era visible y tenía fechas. Al volver de Barcelona, Aldara fue directa al hospital con una bolsa de fruta que olía a pasillo limpio. La abuela dormía con esa respiración a veces frágil que obliga a hablar en susurros incluso cuando no hay peligro. Y la hermana, con ojeras de guardia, le cedió la silla de vinilo que siempre se hundía un poco del lado izquierdo. Pedro llegó después, sin escolta visible, dejó 2 libros sobre mesas de madera, uno de cartografía histórica de Galicia y otro de cuidados paliativos explicados con claridad, y preguntó si hacía falta algo práctico. Una nevera pequeña, un ascensor que falla, un turno de taxi a la madrugada. Aldara agradeció y fijó límites. La ayuda debía entrar por el canal de la cooperativa o por el hospital. Nada, a su nombre. No quería que el cuidado se confundiera con una deuda. Él asentó sin molestarse, como quien comprende que la confianza, una vez quebrada, vira arma en manos de cualquiera. Hablaron de cosas pequeñas,
el café aceptable de la máquina del tercer piso, una enfermera de Lugo con manos suaves, la primera asamblea técnica del viernes. En esa escena quieta, la desigualdad siguió allí, pero se volvió útil. El dinero, por un rato, sirvió para empujar sin invadir. La mañana de la asamblea, un blog sensacionalista difundió un video viejo de Aldara, presentando una minuta administrativa cuando trabajaba en Aspiros, editado para hacerla parecer impulsora del proyecto que luego detuvo. La trampa apuntaba a humillarla en público. Llegó a la sala con la cara fría, sintiendo el nudo exacto en la garganta que precede a la rabia, y pidió, antes de empezar, proyectar el registro completo con fecha y hora. La cronología la mostraba oponiéndose a la demolición de las casas de mariscadoras y negándose a estampar su firma. El montaje al lado se desmoronó como papel mojado. Severiano tomó la palabra para admitir que su inercia había permitido la confusión y pidió disculpas sin adjetivos. Ruan liberó, en la web, el dossier con cadena de custodia y metadatos verificables. Hubo quien murmuró, ya está con alivio, y hubo quien preguntó por qué ella, otra vez, tenía que demostrar más que los demás. Aldara respiró, sostuvo el hilo del encuentro y volvió a los puntos. Calendario de 1900, restituciones, auditorías públicas, formación y compras conjuntas. Las sillas de plástico chirriaron como si asentaran. Los días siguientes fueron de ingeniería cívica. En una notaría de A Coruña firmaron la estructura de la cooperativa con cláusulas contra la captura por capitales externos, un sistema de rotación de responsabilidades y auditorías comunitarias trimestrales. En paralelo, la Oficina Europea avanzó con un procedimiento para recuperar fondos desviados. Montoliu envió emisarios con sonrisas hábiles a ofrecer compras preferentes a 2 líderes vecinales, y allí se tomó una decisión áspera: documentarlo. Con el notario avisado, uno de los representantes aceptó recibir a los emisarios en una cafetería ruidosa con cámaras de seguridad visibles. La conversación quedó registrada con la claridad suficiente para ser prueba y no espectáculo. A Aldara le repugnó el método. No quería convertir su barrio en escenario policial, pero entendió que sin esa dureza, el relato de 1900 malentendidos seguiría comiendo terreno. Ruan se ocupó de que el material viajara por canales oficiales sin fuga a prensa. Severiano sostuvo la espalda en el consejo cuando surgieron presiones para volver a la normalidad. La normalidad, esta vez, significaba no repetir el abuso. Esa noche, en el piso del Viso, cenaron caldo gallego y pan simple sobre una mesa que ya conocía sus expedientes. El silencio, al principio, fue un descanso. Pedro habló sin épica de una adquisición pasada en las costa cántabra que había desplazado a pequeños talleres. Dijo que entonces había llamado eficiencia a lo que hoy entendía como violencia educada. No pidió absolución, enunció el aprendizaje. Preguntó cómo sería Mar del Liño si dependiera solo de la voluntad de Aldara. Metros, luz, humedad, estanterías. ¿Qué se restauraría primero y cómo se diseñaría la atención a bibliotecas rurales? Ella describió un lugar con ventanas altas, fibras naturales, un pequeño laboratorio, un programa de becas, de media jornada para estudiantes que no pueden pagar dedicación completa. Él ofreció un alquiler con opción a compra en un local sobrio del barrio de las Letras, blindado para que nadie pudiera arrebatárselo si ellos dos discutían en el futuro. Ella respondió que aceptaría mirar el sitio, siempre que el contrato pasara por cooperativa o fundación, nunca por su cuenta. La proximidad siguió regida por reglas, y eso, por ahora, los protegía. El primer pago de anticipos a mariscadoras y rederas ocurrió en el salón del ayuntamiento, con cajas de plástico apiladas como si fuesen a contener lluvia. El dinero llegó por transferencia, con nombres y cifras claras en pizarras que cualquiera podía leer, y una técnica explicó, con paciencia, qué significaba cada línea. No hubo discursos largos, hubo recibos firmados, manos con sal, ojos húmedos que no pedían fotos. En un momento en que el murmullo subió de tono por un desacuerdo de turnos, Aldara abrió el estuche prestado y tocó un andante, sencillo,
2 minutos exactos, lo justo para que la respiración colectiva bajara una marcha y la conversación retomara cauce. No fue un truco ni una postal, fue un recordatorio de ritmo. Pedro, al fondo, mantuvo distancia, observando más el cuadro general que a ella, atento a que el sistema no se tragara a los más frágiles. Severiano se quedó a un lado, sin silla principal, firmando papeles menores que antes delegaba. Al salir, el viento olía a yodo y cansancio, y Aldara pensó, con la sobriedad, de quien no se engaña. No toda jaula está hecha de hierro. La semana siguiente, en Santiago, una delegación de auditores europeos pidió una sesión de trabajo sin prensa para contrastar la documentación con testimonios y rutas de correo. La sala, de paredes desnudas y luz que cansaba, olía a goma de carpetas nuevas. Aldara habló sin adornos. Describió la lógica de las facturas espejo, las firmas con sombras imposibles, las macros de informes ambientales que repetían párrafos como sellos. Llevó, impresos en papel común, con marcas de su lápiz corto, y un pendrive registrado con cadena de custodia. Un técnico mayor le preguntó si no se sentía usada por intereses contrarios a la inversión. Ella respondió que el interés que defiende tiene nombre y turnos de marea. En paralelo, Montoliu filtró a una tertulia un recorte donde la llamaban la restauradora vengativa, y durante el receso, un periodista intentó arrinconarla con el micrófono en la puerta del edificio. Pedro Ruán se colocó a un costado, no delante, y contuvo la escena con 2 frases legales y un gesto de ceder paso a los mayores. No había heroísmo, había contención. Al volver a la mesa, las preguntas fueron más concretas y menos teatrales. Al salir, nadie aplaudió, pero 3 auditores pidieron copias certificadas. Eso, en su mundo, era avance. La abuela empeoró 2 noches, y Aldara aprendió la música mínima de los monitores, ese bip que ordena la respiración de quienes esperan. Llevó el cuaderno, corrigió comas de estatutos, y cuando el miedo apretó demasiado desafinó 2 notas en el violonchelo prestado, apenas un murmullo para no molestar. Pedro apareció tarde, con paso silencioso, y se quedó en el pasillo, de pie, sosteniendo una bolsa con cosas útiles, calcetines, una crema para manos agrietadas, un cargador largo. No habló de inversiones ni de plazos. Preguntó si hacía falta llamar a una trabajadora social para trámites que la hermana no podía cubrir. Ella, cansada, dijo que sí a lo administrativo y no a lo íntimo. Las visitas, la comida, el sueño, eran asunto de familia. Él entendió el borde y lo respetó. Dejó los papeles firmados que facilitaban el acceso a una ayuda y se fue sin pedir que lo vieran. En el ascensor, Aldara recordó el olor leve a vetiver que flotaba cuando él se acercaba y se sorprendió pensando que, a veces, el cuerpo registra una presencia antes que la cabeza. Luego volvió a contar respiraciones, que era su forma de no romperse. El siguiente frente fue jurídico y sucio. En una vista de medidas cautelares en Madrid, el abogado de Montoliu insinuó que Aldara actuaba por proximidad indebida con Ruán y soltó un comentario calculado para humillarla sin decir la palabra. La sala se tensó como un hilo mojado. Ella mantuvo la espalda recta y pidió la palabra para explicar con fechas y actas que su relación con el equipo de Ruán estaba contractualizada para proteger la cadena de custodia y que su independencia técnica era verificable por terceros. No hubo temblor en 1900. La voz, hubo método. Pedro, sin teatralidad, aportó documentos que acreditaban la auditoría externa, y el juez, con paciencia escasa, reprendió a la defensa por desviar el foco a insinuaciones personales. Se decretaron bloqueos sobre cuentas vinculadas a Peregrino y se prohibió destruir documentación. Al salir, en el pasillo frío, Aldara sintió en la piel esa mezcla de alivio y rabia que deja la dignidad sostenida en público. Pedro le acercó una botella de agua y no dijo, «Lo siento», dijo, «Queda menos», sabiendo que esa frase, seca, podía sostener mejor que un consuelo blando. La humillación no prosperó, pero dejó marca. Mientras tanto, la cooperativa enfrentó su primera prueba de carácter.
Un pedido grande de un restaurante de Lisboa exigía una logística impecable y un control de calidad que, si fallaba, los devolvería al estereotipo del caos. Llovió el día de recolección, faltó un camión y una nevera portátil dejó de cerrar. Problemas reales, de esos que no salen en prensa. Aldara reorganizó turnos, llamó a una vecina con furgoneta, preparó hielo con bolsas de supermercado y diseñó una hoja simple para registrar temperaturas con lapicero para que ninguna caja saliera sin verificación. Pedro, desde atrás, activó un contacto para un vehículo frío de emergencia, pero insistió en que la factura llevara el nombre de la cooperativa en grande y el suyo en letra pequeña, porque el crédito debía asentarse donde correspondía. Al final, la entrega llegó a tiempo y el cliente pidió repetir al mes siguiente. No hubo brindis. Hubo un suspiro común y un cansancio distinto, el que viene cuando algo funciona no por milagro, sino porque se sostiene la cuerda mientras la marea aprieta. Aprendieron dos cosas, que el método sirve y que el mar no negocia. Esa noche, ya en Madrid, revisaron el borrador del local para Mar de Liño, en el barrio de Las Letras. El modelo de contrato que Pedro propuso blindaba la titularidad a través de una fundación diseñada para proteger proyectos culturales de vaivenes personales y financieros, con cláusulas que impedían transferencias sin aprobación comunitaria. Aldara leyó cada línea con la minuciosidad con que separa fibras de un lomo viejo. Preguntó por penalizaciones, por la humedad de la planta baja, por seguros y por si la opción a compra podía activarse sin deuda eterna. Pedro respondió sin marketing, con números y plazos, y añadió una condición que a él le importaba, que ella eligiera a quien formar con becas, aunque él aportara el dinero. No sonrieron, acordaron un principio. Firmarían cuando la fase crítica judicial quedara sellada, para no confundir reparaciones con favores. Al despedirse en el portal, el silencio entre ellos habló más que 1000 promesas. Ninguno quería transformarse en la jaula del otro. Aldara subió las escaleras con la sensación nítida de un rumbo. Él se quedó un momento en la calle, midiendo el viento como quien decide, por fin, aprender a escuchar sin prisa. La comisión parlamentaria, convocada en Santiago, fue menos espectáculo y más trámite áspero. Una mesa larga, micrófonos que deformaban un poco la voz y un reloj digital que iba marcando turnos sin compasión. Allí, Aldara declaró con la misma economía de gestos que usa para restaurar, ordenando las pruebas como capas de papel, cadena de custodia, correos con horarios imposibles, plantillas repetidas en informes ambientales, empresas interpuestas con socios de cartón. Los diputados preguntaron por plazos, por daños y por cómo garantizar que la cooperativa no terminara prisionera de otro relato bonito. Severiano habló después, sin blindaje, y asumió en primera persona la responsabilidad de haber llamado eficiencia a una violencia que no vio a tiempo. Pedro cerró la parte técnica con un mapa de acciones y un compromiso verificable de apoyo logístico y financiero, sin control político. La defensa de Montoliu intentó colar dudas sobre motivaciones y proximidades, pero el presidente de la comisión cortó el hilo y devolvió el foco a los hechos. No hubo aplausos ni titulares rutilantes. Quedó en acta una secuencia clara de fallas y reparaciones. Al salir, la calle olía a lluvia vieja y a un cansancio que, sin embargo, empujaba. Esa misma noche, a 2 manzanas del hospital, encontraron el coche de la hermana de Aldara con un espejo arrancado y un papel torpe doblado en el parabrisas. Una advertencia que intentaba ensuciar sin firmar. No fue una sorpresa, pero el estómago se encogió igual. Hicieron la denuncia con fotos, geolocalización y hora exacta, y Ruan activó un protocolo discreto que no convertía la vida en desfile de escoltas, pero cerraba puntos ciegos. Aldara decidió no esconderse. Aceptó una entrevista en una radio local sobria para explicar, con serenidad, el paso a paso de la cooperativa y lo que significaba frenar un proyecto que borraba casas para levantar un resort. No dramatizó, nombró. La presentadora le preguntó si no tenía miedo. Respondió que sí, pero que el miedo organizado se llama método. Severiano, desde Madrid,
Envió un comunicado sin adjetivos respaldando la denuncia y recordando las medidas de protección de testigos y denunciantes. La noche siguió áspera, sin heroísmos. Sopa recalentada, correos breves, una lista de tareas para el día siguiente. En el silencio de la habitación, Aldara pensó que la humillación pública se parece a la sal pegada a la piel. No se va sola, hay que frotar con paciencia. La abuela empeoró al amanecer de un jueves, con esa calma extraña que a veces anuncia lo definitivo. El médico habló en voz baja. La hermana se sujetó al respaldo de la silla y Aldara se permitió llorar en seco, sin sonido, como si la garganta hubiese aprendido a trabajar con costuras. Quiso quedarse a solas unos minutos y sacó el violonchelo del estuche con la torpeza con que se tocan las cosas que importan demasiado. No interpretó una pieza entera, apenas un hilo musical que la abuela conocía de cuando la niña practicaba en el pasillo, y, por un instante, el monitor pareció acompasarse a ese ritmo pequeño. Pedro apareció después, sin entrar a la habitación. Dejó una bolsa con cosas útiles y un sobre con la baja laboral ya tramitada para que nadie discutiera permisos. Esperó en el pasillo, de pie, como si la seriedad tuviera forma de guardia silenciosa. La abuela se fue con la dignidad de quienes hicieron mucho con poco. El velorio fue breve, con vecinos que trajeron caldo y pan, y una mariscadora mayor contó una anécdota de mareas que hizo sonreír entre lágrimas. Aldara guardó el arco. Respiró hondo y decidió no convertir el dolor en bandera, pero tampoco ocultarlo. Volver al trabajo, después, fue una decisión medida. La cooperativa necesitaba su método y la causa judicial, su orden. En Madrid, un juez amplió las imputaciones a 3 directivos interpuestos y dictó nuevas medidas cautelares. La narrativa grandilocuente de Montoliu empezó a sonar hueca frente a las fechas y firmas. En una reunión seca, sin cámaras, ofreció un acuerdo con dinero y silencio. Severiano, ya fuera del día a día del Consejo, rechazó firmar cualquier documento que enterrara la responsabilidad y propuso, en cambio, un fondo de reparación para comunidades afectadas por proyectos similares, con auditoría ciudadana y aportes privados fiscalizados. Pedro acompañó la arquitectura financiera, blindando que nadie se colgara la medalla a solas. Aldara insistió en protocolos públicos para que esa reparación no fuera limosna elegante. La presión bajó un grado, no porque el peligro desapareciera, sino porque los pasos se volvieron verificables. Esa tarde, en la ría, los primeros contenedores con el sello de la cooperativa salieron hacia el pedido de Lisboa con control de temperatura y nombre de quien revisó cada caja. No hubo foto oficial, hubo trabajo. Con la fase más áspera estabilizada, visitaron el local del barrio de las Letras cuando ya caía la tarde y los balcones olían a comida de casa. Techos altos, 2 paredes con humedad, vieja, un hueco perfecto para un taller sobrio. Aldara recorrió el espacio midiendo con pasos la luz y el silencio, describiendo mentalmente estanterías, mesas de trabajo, una pequeña sala para formación con libros que vuelvan a respirar. Pedro repasó el borrador del contrato de la fundación que blindaría Mar de Liño contra caprichos y quiebras, con un calendario de opción a compra que no la ahogara. Ella, fiel a su método, pidió una inspección de humedad y una cláusula que exigiera transparencia anual abierta al barrio. Trataron además un punto que no cabía en papeles: la distancia entre ellos. Acordaron un mapa simple, trabajar juntos sin deuda emocional, hablar claro si el borde se rompe, y pusieron fecha tentativa para la firma cuando concluyera la instrucción judicial principal. Al salir, una mujer mayor les preguntó si allí pondrían libros. Aldara dijo que sí, que volverían a oler a lino y cola buena. El futuro no estaba garantizado, pero por primera vez parecía habitable. El día de la resolución cautelar ampliada, el juzgado se llenó de ese olor mezquino a papel caliente y pasillos tensos. El auto fijó la imputación formal de 3 piezas clave y ordenó preservar servidores, correos y cuentas bajo supervisión externa. No fue una victoria gloriosa, fue un punto de apoyo. Severiano, ya fuera del consejo, convocó a empleados para explicar sin marketing que el grupo reharía su relación con el territorio.
contratos nuevos con cláusulas de impacto, comité, ciudadano con voto en proyectos costeros y un programa de reparación financiado con dividendos que antes iban a bonus. Pedro, desde la sombra operativa, aterrizó plazos, y Aldara exigió que cada compromiso quedara por escrito, abierto y legible para los vecinos. Montoliu respondió con un comunicado grandilocuente que se desmoronó al primer cotejo de fechas. Su cara, tan entrenada para las cámaras, ya no lograba mover la aguja. Esa tarde, frente al mar de la ría, Aldara respiró sal y papel y entendió que la jaula más insistente no era el contrato, sino la tentación de dejar que otros narraran su historia. No lo permitiría. El relato, como el archivo, debía quedar claro y sin borradores clandestinos. La cooperativa tuvo su estreno sin fanfarrias, cajas numeradas, hielo en tiempo, controles de temperatura apuntados a mano, nombres y turnos visibles en una pizarra de tiza. El pedido de Lisboa salió con un retraso de 8 minutos que a todos les pareció un mundo y al cliente, nada. En 1900, el muelle, una mujer mayor dijo bajito, «Se puede», y ese murmullo valió más que cualquier nota de prensa. Al mismo tiempo, la Fiscalía notificó nuevas diligencias y un juez de Barcelona citó a Montoliu por administración desleal y fraude de subvenciones. Él salió por una puerta lateral sin cámaras amigas, y la retórica verde perdió brillo como pintura dejada al sol. Severiano pasó el día entre papeles menores y llamadas a proveedores para recuperar confianza. Aprendía a empujar sin exigir. Silla central. Pedro cruzó la ría con un abrigo común y un auricular apagado. Quería mirar sin ser mirado. Aldara, sin ropa de heroína, sostuvo listas, corrigió una coma en la factura y ayudó a cargar una nevera. No hubo discurso. Hubo un cansancio limpio que, por una vez, no olía a humillación. Una semana después, en el local del barrio de las Letras, firmaron la cesión a la fundación y el contrato de uso con opción a compra. Mar de Liño empezaba a existir con reglas que lo protegían de caprichos y deudas. Entraron con cajas de lino, pegamentos que olían a vinagre dulce, pinceles finos y una lámpara que daba luz pareja. Aldara midió humedad, abrió ventanas, colocó una mesa clara junto a la pared menos herida y probó el silencio. Sonaba bien. La primera clienta fue una maestra de pueblo con un atlas escolar roto. Lo entregó como se entrega una foto familiar. Aldara explicó plazos, cuidados y costo real sin disfraz. Prometió salvar lo salvable y no inventar lo perdido. Pedro apareció al final, se quedó en la puerta, miró estanterías sin tocar nada y dejó en la mesa de donaciones una nota breve. Beca para 2 estudiantes por 1 año, sin contrapartidas. Al reverso, un «gracias» que no pedía respuesta. Ella levantó la vista, asintió con una calma que decía «así sí», y siguió midiendo fibras. No hacía falta más. El taller, por fin, tenía respiración propia. Al caer la tarde, caminaron un trecho corto hasta la plaza, con el rumor de platos y voces de vecinos que no sabían o sí lo que habían sostenido entre todos. Pedro habló primero, sin perífrasis. Dijo que no sabía si alguna vez podría explicar del todo por qué tardó tanto en mirar de frente. Dijo que había confundido orden con silencio y eficacia con daño. No pidió recompensa, pidió tareas, que ella lo empujara a mantener los fondos de reparación y a sostener la cooperativa cuando el interés mediático muriera. Aldara escuchó despacio y contestó con la honestidad áspera que habían pactado, que no sería su brújula, que la tarea era de todos, y que cualquier acercamiento entre ellos tenía que resistir sin deuda ni salvación romántica. Propuso un acuerdo humano, verse cuando hiciera falta para el trabajo, decirse la verdad cuando doliera, tocar el violonchelo solo cuando el día pidiera respiración. Él aceptó con un gesto pequeño, como quien entiende que un límite es una puerta bien colgada. En el aire, por primera vez, no olió a jaula, olió a suelo. El cierre no fue un acto solemne ni un amanecer perfecto. Ocurrió un sábado cualquiera, con cajas por ordenar y manos cansadas. Aldara, en Mar de Liño,
Restauró el lomo de un cuaderno de recetas que había pasado por 3 cocinas y 2 guerras pequeñas. Al encolar, recordó a su abuela y a la ría, y entendió que la reparación verdadera es lenta, visible y compartida. Pedro, a esa hora, estaba en una reunión con técnicos de crédito para ampliar el fondo de transición. Ya no hablaba de gesto, hablaba de método. Severiano, más tarde, acudió a una asamblea de la cooperativa sin silla principal y con un termo en la mano, tomó notas, no fotos. Por la noche, cuando el barrio se quedó a medio volumen, Aldara abrió el estuche prestado, tocó un andante breve y dejó que el sonido rozara el papel recién curado. No fue consuelo, fue continuidad. A medida que el arco bajaba, sintió con claridad que aquello había pasado de verdad y que los había cambiado a todos, al magnate que aprendió a escuchar, al poderoso que calibró su fuerza, a ella, que dejó de pedir permiso para decir no. No hay metáfora mejor. Quedó otro mapa. Si esta historia te movió, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perder los próximos relatos que te remueven por dentro. Deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios qué momento te dejó pensando o con el corazón apretado. Tu voz sostiene este puerto narrativo. Y cuando este video termine, mira a la izquierda de tu pantalla. Allí aparecerán otras historias intensas y humanas. Elige una y continúa con nosotros. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de emociones y decisiones reales.